ustedes y estar dedicados a estar escudriñando la palabra, a compartiéndola con ustedes. Es una bendición, un gran privilegio. Les comento que antes de esto, casi por lo general estos días hemos estado con mi esposa comentando acerca de la escritura dentro de este marco que estamos estudiando, acerca de la última semana de la vida de Cristo en esta tierra antes de ir al Padre. Ha sido de gran bendición, realmente hemos aprendido mucho, gracias a Dios. Amén. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo en sus casas. Hay gente que está diciendo que está aburriéndose y que no haya que hacer y no haya, realmente ya no le haya sentido a la cosa. Hace un rato, mientras escuchábamos también unas noticias, se decía que muchos están siendo atendidos en los lugares donde están recluidos y les están dando pues tanto servicio y tanta comida, etcétera. Y le decía a mi esposa, también les debían de llevar una Biblia para que se pongan a leer. Qué bueno que nosotros la tenemos y que aprovechemos. Hermanos, hoy muchos no podemos decir no tengo tiempo. Hoy tiempo es lo que nos sobra. Amén. Amén. Así que les animo, les insto a que nos pongamos al día, ¿no? Con la lectura de la palabra y hagamos lo que corresponde. Bien, como ustedes saben, no es algo extraño, pero la mayoría también sabemos que sin duda tenemos que estar preparados. Se oye decir que muchos fueron sorprendidos por lo que llegó, porque no estaban preparados, y lo tremendo es que no estaban preparados y no es porque muchos no sabían, sencillamente pensaron que pues no iba a ser tan fuerte ni cosa por el estilo. Pero hablando de esto, ¿estamos nosotros preparados para lo que falta? ¿Estamos preparados por lo que ha de venir todavía? Pues tomando esto como referencia, es bien interesante ver cómo durante toda esa semana Jesús se puso a hablar de muchas cosas interesantes, aparte de las conversaciones y oportunidades que tuvo también para enseñar algo al respecto cuando era abordado por algunos para tentarle. Pero lo interesante aquí es que sus discípulos andaban con él y recibieron la enseñanza y las exhortaciones que necesitaban, no solo para ellos y su tiempo, sino también para dejar testimonios a fin de que hoy en este tiempo nosotros podamos ver, leer en la escritura y saber lo que tenemos que hacer. Yo creo que si alguno se pierde hablando de nosotros los creyentes, no se va a perder por falta de información, no se va a perder por falta de profecía, no se va a perder por falta de exhortación y amonestación o doctrina o enseñanza sana. Se va a perder por negligente, se va a perder por indiferente y por rechazar y ser rebelde a la palabra. Es muy importante esto. Miren, vimos ayer acerca de la situación que Jesús relacionaba con la higuera maldecida, acerca de tener fe y acerca de orar y acerca de perdonar. Es muy importante. Entonces, 3 aspectos que deben formar parte de nuestra vida piadosa. Tener fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no oramos, será imposible, hermanos, que sepamos realmente lo que tenemos que hacer en un momento determinado, porque al orar con Dios, al hablar con Dios, seguramente Él va a indicarnos lo que sea necesario que sepamos en el momento llegado, en el momento necesario. Además de eso, el vivir con una, una vida dedicada al amor fraternal no fingido. Pero el amor fraternal no puede tener un sustento o una base importante si no estamos dispuestos a perdonar. Hay una frase que tengo por aquí anotada y la buscaba anoche o ahora hablando con mi esposa acerca de que uno no puede convivir con nadie. Anoté yo por aquí y quiero leérselas para no equivocarme. Pero se puede convivir con alguien solo
si podemos perdonar. Repito, se puede convivir con otros solamente si podemos ser capaces de perdonar la ofensa, la que sea. Entonces, en este aspecto, me doy cuenta que más adelante se habla del gran mandamiento. Esto lo hallamos en Mateo 22, verso 34 al 40, y aquí en Marcos 12, 28 al 34. El énfasis aquí es amar al Señor, tu Dios, como también amar al prójimo. La realidad es que no se puede amar a Dios sin no amar al prójimo. Es más, el amor al prójimo es un reflejo de lo que nosotros realmente amamos a Dios. Pero bien, hay otras cosas. Miren, en esta escritura, después de la maldición de la higuera y que se haya seca, realmente hay una cantidad de temas, una cantidad de escrituras, como por ejemplo la autoridad de Jesús, los labradores malvados, parábola de los dos hijos y cómo dar tributos al César y a Dios, ¿verdad? Y luego el tema de la resurrección, y luego el tema del gran mandamiento, y después realmente la pregunta que muy pocos quizás hasta hoy día pueden responder, de quién es hijo Cristo, y luego posteriormente hallamos la ofrenda de la viuda, y luego entramos a uno de los temas quizá más importantes, hermanos, que realmente revelan los acontecimientos de los últimos días que están por llegar. Es en realidad una cantidad de información, una cantidad de temas que podríamos tratar a fin de que aprendamos en realidad cómo estar preparados. No podemos ignorar esto, hermanos. Miren, si vamos a ver lo que es la autoridad de Jesús, así rápidamente, no me voy a detener mucho en todas estas cosas, pero cuando se habla aquí de la autoridad de Jesús, a Jesús le preguntan diciéndole cosas, diciéndole que con qué autoridad hacía lo que hacía. Jesús hace uso de un recurso en el cual se hace una pregunta para poder responder otra. Él dice, os haré también una pregunta. Dice, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ustedes pueden darse cuenta la conversación que ellos tuvieron y terminaron diciendo, no sabemos. Pero Jesús les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué oportunidad la que se perdieron estos hombres aquí para haber podido aprender que para tener autoridad uno necesita tener autoridad de los cielos. Es evidente que esta gente en ese momento, ellos pretendían tener autoridad, pero era la autoridad que ellos imponían. No era una autoridad ni avalada, ni tampoco era una autoridad delegada de parte de Dios. Ellos habían perdido toda autoridad. Y es que la realidad es que si queremos tener autoridad, debemos vivir bajo autoridad. Y era evidente que esta gente ya no estaba viviendo bajo la autoridad del Señor. Por lo tanto, ellos no podían tener solvencia como para ejercer autoridad. Por eso ellos dicen, no sabemos. La situación acá era haberles preguntado a ellos, ¿y ustedes con qué autoridad hacen lo que hacen? Quizás no hubieran podido responder adecuadamente. Quizás se hubieran turbado si Jesús les hubiera dicho, en lugar de esto, de preguntarles del bautismo de Juan, quizás les hubiera preguntado, está bien, voy a responderles diciéndoles con qué autoridad hago esto, si ustedes me dicen con qué autoridad hacen lo que hacen. Yo creo que hubieran quedado avergonzados igualmente como quedaron acá. Pero nosotros sabemos que Jesús hacía lo que hacía porque había recibido del Señor toda autoridad. Es decir, Jesús no estaba haciendo algo para imponer su autoridad de una manera caprichosa. Jesús contaba con el aval del Padre para ejercer su ministerio con toda la autoridad de los cielos. Por eso se preguntaba a la gente y decían, ¿con qué autoridad echa realmente los demonios?
¿verdad? Lo acusaron a Jesús de echar fuera los demonios por Belcebú, mas no entendían que era por el dedo de Dios que él echaba fuera los demonios, porque dice la palabra que con autoridad reprendía a los demonios y estos salían dando grandes voces. Es tremendo la autoridad de Cristo. Digo, se perdieron una gran oportunidad, como hoy día mucha gente se pierde la oportunidad de saber acerca de la autoridad de Cristo. Miren, esto es muy importante. El centurión le dijo al Señor, cuando rogaba este centurión por un siervo de él, diciéndole, Señor, por favor, mira, te ruego por mi siervo. Y Jesús le dice, sí, voy a ir contigo, voy a ir a tu casa. Él dice, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Qué interesante. Este centurión dice, mira, yo soy hombre bajo autoridad y tengo también hombres bajo mi autoridad. Digo a este que vaya y va, y digo a aquel que venga y viene. Solo di la palabra, Señor, y mi siervo será sanado. Y Jesús dijo, en verdad os digo, que ni en todo Israel he hallado tanta fe como en este hombre. El hombre era un romano, un gentil. Y qué contradicción y qué bochorno el que se da allí, porque cómo es posible que Jesús diga que Israel no tiene fe, pero un gentil sí podía tener fe basada en la autoridad. La fe se basa en la autoridad del Señor. Si nosotros vamos a ejercer la fe, la vamos a ejercer bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Por eso él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, pero con la autoridad del Señor. Entonces, ejercitémonos en eso, porque va a llegar el momento más adelante que vamos a necesitar ejercer una fe con autoridad, basada en la fe en Cristo Jesús, porque solo Él tiene y ha recibido toda autoridad. Él dijo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el que gobierna en todo el universo infinito y gobierna sobre la vida de cualquier hombre o mujer. El Señor gobierna sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo reino. No hay nada ni arriba, ni abajo, ni debajo que no esté bajo la autoridad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua contestará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aferrémonos y confiemos en la autoridad del Señor, pero permitamos que Él ejerza su autoridad sobre nosotros y tendremos autoridad sobre cualquier cosa. Amén. Continuemos. Yo dije que no iba a detenerme mucho aquí, pero es bien difícil. Ahora, los labradores malvados. ¿De qué habla esta parábola? Habla de un hombre que plantó una viña, etcétera. Luego él quiso que le dieran algo de productos de la viña y vemos cómo él dice que los encargados de la viña golpearon a unos, dice en el verso 3, lo enviaron con las manos vacías, luego mandó otro, a este lo apedrearon y le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, volvió a enviar otro y también a este mataron a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Recuerdan que el Señor se había lamentado de Jerusalén, diciendo que Jerusalén mataba a los profetas y a los que le eran enviados. Esto es lo que está en el contexto. Dice, por último, teniendo a un único suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Miren, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ¿cuánta gente lo rechazó? ¿Cuánta gente sabía? En sus conciencias sabían que él era el heredero. Pero ¿en qué terminó? Terminaron haciendo lo que dijeron acá en esta parábola. Este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Fíjense un detalle importante. Apareció el Mesías y él podía reclamar con autoridad, con derecho, obtener toda la tierra de Israel para gobernar sobre ella. Pero los que estaban en ese momento, incluyendo a los romanos,
pero particularmente a estos fariseos, etcétera, 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 ellos querían seguir gobernando sobre toda la tierra de Israel. Ese era el conflicto. Y dice, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Dice, ni aun en esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miren, hermano, hoy día todo mundo quiere gobernar, todo mundo quiere tener una extensión territorial para ejercer un señorío. Hermanos, ninguno de nosotros puede decir con propiedad: esta tierra es mía. La tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que habitamos en ellos, hermanos, le pertenecemos al Señor. Somos su propiedad. La tierra es del Señor y nadie puede negociar con ella de manera libre, de manera autoritaria. Le pertenecemos al Señor. Esta tierra y todo el universo infinito fue creado por Él para su gloria. ¿Qué situación más complicada? Luego la cuestión del tributo, y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque el Señor aquí en esta parte puso de manifiesto la gran hipocresía de ellos. Porque ellos decían que el César era rey, pero también se les olvidaba que Dios es rey sobre ellos. Qué triste esto, hermanos. Qué tristeza, porque francamente ni César era rey realmente sobre ellos. Y por cierto fuera poco, habían desechado el reinado de Dios. Acuérdense del tiempo de Samuel, como ellos pidieron rey, querían ser como todas las naciones, y por eso Dios les dio a Saúl. Sin embargo, él dijo que no habían desechado a Samuel, sino que lo habían desechado a él para que no reinara sobre ellos. Y hasta esa época, hasta ese tiempo, Dios no estaba reinando soberanamente sobre ellos en sus corazones, aunque Dios siempre ha gobernado y ha reinado en el universo infinito. Amén. Ahora, es muy importante. Luego de la resurrección, la pregunta que hacen estos hombres, y me impacta cuando él dice: no erráis por esto, en el verso 24, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Otro error garrafal. Hoy día, cuánta gente ignora las escrituras y también el poder de Dios. Y por esa razón andamos metidos en tanta discusión disque teológica, pero nada más discutimos conceptos, ideas preconcebidas, hermanos, prejuicios teológicos que tiene mucha gente discutiendo si una cosa es así o es de otro modo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren, aquí hay una escritura preciosa. En el verso 26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué confrontación más terrible? Yo no sé, hermanos, pero en aquel día, cuando Jesucristo venga, seguramente muchos vamos a dar cuenta que cometimos tantos errores por soberbia espiritual, por arrogancia. Vamos a ser confrontados y difícilmente va a poder mucha gente, por haber ignorado las escrituras, poder salvarse. Es muy, muy difícil, muy tremendo. Y luego, en esto sí quisiera detenerme un poco en el verso 28 del capítulo 12. Estamos hablando de lo que pasó el día martes. Hay muchísimas cosas. Marcos 12, verso 28 al 34, porque esta es una base fundamental. Miren, nosotros podemos esforzarnos en orar, en leer la Biblia, y está bien hacerlo, es necesario. Podemos esforzarnos en ser fieles en muchas otras cosas. Podemos esforzarnos en darle cumplimiento a mucho de la doctrina en nuestras vidas. Pero recordemos, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo resumieron esto diciendo que el cumplimiento a la ley es el amor al prójimo.
Jesús fue interrogado de esta manera y también hallamos esta escritura en Mateo 22, versos 34 y 40. Dice que acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo me he encontrado en situaciones donde he visto pleitos acalorados discutiendo cuál es el mandamiento más importante. Es increíble cómo se ve esto de confrontaciones, discutiendo que si hacemos esto, que si lo hacemos de este modo, que si lo hacemos de este otro, y nada más nos desgastamos peleando por cuestiones en la escritura que ni entendemos y que ni sabemos, como dijera, explicar a otros porque nosotros mismos interpretamos mal. Dice aquí, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué bendición que nuestro Señor Jesucristo nos haya dado una de las claves más importantes para estar preparados para lo que viene. Uno de los mandamientos, una de las claves más importantes para asegurar nuestro fin, para asegurar estar en el reino, para asegurar poder pasar por toda clase de pruebas en este mundo, hermanos. No solo las pruebas que están viniendo, sino las que faltan todavía. Es muy importante. Me gustaría que leyéramos en Mateo 22, 34 al 40. Hay un detalle allí bien importante que vale la pena que lo consideremos. En el verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fíjese, es que interesante, ¿no? Primero los saduceos han sido silenciados, hermanos, haciéndoles ver su ignorancia de las escrituras, y ahora los fariseos quieren probar a Jesús preguntándole. Dice aquí que le preguntaron por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Allá en Marcos dice el más importante de todos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ven lo que está aquí? Que digo yo que por eso es importante leerlo. Veamos nuevamente ¿cómo se llama? En Marcos. Veamos nuevamente esta escritura y veamos qué es lo que se agrega allá. Marcos 12:28. ¿Qué agregó el Señor allá? Que esto está avalado por la ley y los profetas. Nos hablará la ley y los profetas acerca de esto, por supuesto que es más adelante hallamos como el apóstol Juan y Jesucristo mismo están diciendo que ellos nos están dejando un mandamiento nuevo y antiguo a la vez. Y ese mandamiento antiguo y nuevo a la vez es que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 13, vamos rapidito, hermano. Estoy haciendo énfasis en esto, yo sé que el tiempo ya está terminando. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Fíjense, hermanos, los amó, dice, hasta el fin. En el verso 34 de este capítulo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Una cosa muy importante que quiero señalar acá, que amar no es algo solamente de sentimientos. Amar es un mandamiento que tenemos que obedecer. Y más vale que entre más pronto lo hagamos, hermanos, mejor será para nosotros. Pablo dijo una vez que no debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Amén. Hermanos, debemos tener una idea clara, precisa de cuánto del cielo ganamos cuando nosotros estamos dispuestos a cumplir este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Amar a Dios. Dicen por ahí algunos, amar a Dios sobre todas las cosas. Está bien, sobre todas las cosas, dando a entender que no debemos ser idólatras. Pero acá el mandamiento no es solamente no ser idólatras. Aquí el mandamiento abarca una área de nuestra vida, la cual muchas veces ignoramos. Es increíble cómo a menudo uno se encuentra con la realidad de que muchos a quienes ofendemos más es a los que decimos que amamos más. Es sorprendente. Si los amáramos realmente, no los ofenderíamos. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Es muy importante, hermanos, que entendamos esto. En el verso 34, nuevamente dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. Esto es muy, muy importante, hermanos. Yo voy a hacer énfasis. El perdón y el amor fraternal no fingido, como dice el apóstol Pedro. Vamos, por favor, pero espero que el énfasis que estoy haciendo, que haya eco, hermanos. Miren, no hay otra cosa que hacer. Mira, uno puede estar diciendo que voy a cumplir esto, voy a cumplir lo otro, y yo estoy cumpliendo esto, y estoy cumpliendo aquello. Pero ¿qué si no nos amamos de todo corazón, con un corazón limpio? Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 22, el sacrificio de Cristo hizo que nuestras almas fueran purificadas por la obediencia a la verdad. Capítulo 1, verso 22 de Primera de Pedro. Dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué hacer con este mandamiento? Les decía hace un momento que estamos con esta pregunta. Estar preparados porque el Señor viene. Preparados porque el Señor está a las puertas, preparados porque ya queda muy poco tiempo. Hermanos amados, francamente hablando, hermanos, ciertamente el tiempo ya es corto, ya es corto. Todavía hay tiempo, pero tenemos el tiempo suficiente, el tiempo necesario para que nosotros podamos realmente entender esto. Miren, Jesús en sus últimos días, es más, cuando él comenzó su ministerio, hizo mucho énfasis en esto del amor, mucho énfasis, y él se puso como ejemplo. Pero qué ejemplo más grande acá. Miren, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice en el verso 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué precioso, hermano. En el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es que esto es lo que se nota, que en el amor hay unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Qué precioso esto, hermanos. Dice en el verso 24, Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ah, qué precioso, pero también, hermanos, a nosotros el Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero qué ejemplo, ejemplo del Padre, ejemplo de Jesús. Hermanos, nosotros no podemos tomar mayor o más grande ejemplo que en el amor de Dios. Por eso allá el profeta dijo, con amor eterno te he amado. Hay todo un capítulo en 1 Corintios 13 para hablar de eso. El apóstol Pablo termina ese capítulo 13 y en el versículo 13 diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, dice él, no se envanece, no hace mal al prójimo. Hermanos, a nadie vamos a ofender por amar, hermano, de acuerdo como Cristo nos ha amado. Pero en Colosenses, veamos el último versículo, en Colosenses 3, en el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo, que es el puente, que es la conexión con Dios y la conexión con el prójimo. Es el vínculo perfecto. Si cualquier otra cosa nos une que no es amor, nos va a terminar decepcionando. Así que amémonos. Amémonos entrañablemente de corazón puro, con un amor fraternal no fingido. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, esta es una clave primordial, una clave importante para que nosotros terminemos bien nuestra carrera, para que lleguemos victoriosos, para que lleguemos triunfantes, Señor, para poder heredar, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Haz, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, nos dé la comprensión necesaria, Señor, para entender, para darnos cuenta el gran valor, la gran importancia que tiene para estos días, Señor amado, el que podamos ejercitarnos en tu amor, Señor, un amor perfecto. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús y nos encomendamos a tus cuidados.